No. Sara, no entiendo por qué se salieron los demás. Me imagino que es porque yo apagué el otro computador, pudo generar un conflicto. ¿Tú me escuchas? María José, ¿me escuchan? Sí, señor, profe. Sí, ya te escuchamos. Hola, Sara, Hola, profe, buenas ¿me noches. escuchas? Sí, señor, te escucho muy bien. No te escucho a ti. ¿Cómo así? Ahora te miro si es que está mal el sonido. Ah, ok. Háblame ahí, por favor. Probando sonido. Hola, 1, 2, 3. Listo, listo. Ahí ya te escucho. Jenny, Jamie, John, John Alexander. ¿Me escuchan? Sí, señor, yo lo escucho. Listo, sí, profe, ya lo escucho. Bueno, voy a cambiar aquí el sonido otra vez. Por favor, probamos el sonido ahí. Hola. Sí, sí, listo, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más que me hable? Gracias. Profe, sí te escuchamos. Listo, no, es que yo no lo escuchaba porque el televisor estaba sin sonido. Pero ya quedó con bastante sonido. Voy a bajarle un poquito el volumen. ¿Alguien que me hable para modular sonido, por favor? Prueba de sonido para el profesor de la clase de formulación y evaluación de proyectos, segunda sesión. Listo, muy bien. Bueno, ¿cómo les fue entonces con ese proceso de iniciación de la clase de proyectos, formulación y evaluación de proyectos, con la misión y la visión? ¿Cómo les fue con esto? Pues yo escribí uno, pero la he borrado como 10 veces. Bueno, pero lo trabajaron. ¿Listo? Sí, ¿Sí? profe, es que lo raro es que, la verdad, en mi caso no lo había pensado así como para mi proyecto de vida o algo así. O sea, es que siempre misión y visión se trabaja para las corporaciones, para las Sí. empresas, iglesias, pero como decir, en mi propia vida, no me había sentado a pensar en eso. Sí, tengo metas, claro, y proyectos, por supuesto, pero así como visión y misión nunca lo había hecho, ese ejercicio nunca lo había hecho. Pero pues aquí sí, claro, tengo unos que hice. ¿Y qué te pareció? ¿Te parece interesante hacerlo para ti o no le hayas valor? ¿Cómo te parece? Pues me sentí como raro porque quizás tuve que hacer un ejercicio de como de pensar en qué diría la gente cuando yo me muera. Algo así, como este hombre pasó por el mundo y qué dejó, qué hizo. Sí, entonces pensé en eso y dije, bueno, yo quisiera como ser recordado por esto y ya me surgieron más ideas. Sí. Y, y, y pues así lo pude hacer, pero me parece, creo que es muy bueno, sí, porque, y bueno, no solamente escribirlo, sino como revisarlo de vez en cuando para uno recordar. Bueno, muy bien. Listo. ¿Y a ti cómo te pareció y en relación a lo que nos acaba de decir yo? ¿Qué piensas tú, Sara? Profe, pues a mí me pareció. Bueno, buenas noches a todos, qué pena.
A mí me pareció también como muy existencial y filosófica la pregunta, como el ejercicio más bien, porque es como que yo entonces, ¿qué voy a escribir ahí? O sea, digamos, revisando los apuntes del semestre pasado, pues vimos un poquito de la misión y visión, como que la misión es como lo que uno quiere hacer y para quién lo quiere hacer, y la visión es ya como uno se ve ya en el futuro. Entonces, como que pensando en eso, pensando a quién, con quién vivo, con quién convivo, a quién necesito para seguir adelante, digamos, con mi vida, por decirlo así. Porque por más que uno quiera hacerlo solo, uno siempre va a necesitar de alguien más. Entonces ahí yo incluía a mi familia, incluía la iglesia, y pues esas son como las personas que me ayudan ahí a continuar con la misión y la visión que pues escribí en lo personal. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y qué piensas tú de eso, Jamie? Jamie. ¿Estás sin sonido? Entonces, mientras tanto, Dani. Bueno, que hace un tiempo sí pensé en algo de eso, hace harto, en los ejercicios de automotivación personal, que es usted en la vida y existenciales, ¿a dónde va? Pero digamos que también pensaba que a veces, digamos, uno puede escribir una ambición o una visión, pero también depende mucho o, en el momento en el que uno está de pronto de la vida. Y hay muchos factores que de pronto pueden influir. No sé si, digamos, al empezarla a escribir o tenerla en cuenta en mi proyecto de vida, cada cuánto tendría que de pronto revisarla y aún ajustarla dentro de las cosas que se están haciendo. Y si tal vez esos dos propósitos necesiten como que así como se actualizan los software, también actualizaciones en cuanto a hacia dónde se está apuntando Sí. bueno, hacia dónde estoy apuntándole con el desarrollo personal de mi vida. Ujú. Bueno, pues muy interesante. ¿Ya tiene sonido, Jamie? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Adelante, muy buena. Bueno, profe, al igual que mis compañeros, puedo decir que la actividad fue una experiencia o seguirá siendo una experiencia porque hay mucho que pensar y mucho que interiorizar porque a lo largo hacemos muchas cosas, pero crear la visión personal y la misión genera como marcar un norte. Y bueno, cuando estaba tomando apuntes y pensando, me hizo como que pensar en el propósito por el cual fui creada y hasta qué punto lo he logrado, cómo lo estoy llevando. Y eso es algo tan gratificante, pero también tan desafiante, porque nos encamina. Me parece muy bonito el ejercicio y no solamente, como decía el compañero John, escribirlo, sino hacerlo el estilo de vida. Es como la brújula que va dirigiendo ese proceso y lo que debo hacer para lograrlo. Entonces, como encaminar en mi experiencia, en interiorizando y poder ver que es tan importante tener una visión y una misión clara en nuestra vida. Por eso es que muchas veces, a veces sentimos, bueno, yo lo sentí así, a veces podemos experimentar que no nos vemos alcanzando propósitos, por así decirlo. Yo, wow, pero es que con esto ya uno sabe hacia dónde apunta. La verdad, gratificante, profe. Bueno, me alegra la apreciación de cada uno de ustedes. La comparto desde muchos niveles. Bueno, por algo tengo una visión y una misión. También considero que vista por primera vez y para uno
podría parecer abrupta y hasta innecesaria para algunos casos, en la medida en que sí, su origen y su destino ha sido en esencia para las organizaciones. Sin embargo, no es que sea desconocido para nosotros plantearnos un futuro. ¿Y por qué no es desconocido para nosotros plantearnos un futuro? Permítame, les muestro algo aquí. A ver si lo tengo aquí. Porque es un planteamiento que finalmente va a surgir en algún momento de nuestras vidas. Ya ves, señor. Básicamente consiste en esto. Voy a agregar aquí una diapositiva. Vamos a ver. Listo. ¿Están viendo la proyección? Sí, señor. Bueno, muy bien. Hay un señor que nos va a facilitar este trabajo desde el punto de vista del entendimiento. Y es el señor Abraham Maslow. ¿Lo conocen? No, no, profe. Abraham Maslow es un sociólogo, psicólogo del siglo pasado que escribió una teoría en relación a las necesidades de los seres humanos. Él es de una corriente freudiana, de Sigmund Freud, pero tiene mucha influencia de los otros psicólogos. Él también tiene la influencia de Conrad, tiene la influencia de Pavlov, y es un estudioso que sin apartarse de las teorías trató de hacer un estudio profundo del comportamiento del ser humano a partir de las necesidades. Él lo primero que dice es, mire, las necesidades son la carencia de algo. ¿Sí? La carencia de algo. Sin embargo, su planteamiento nos va a permitir definir hacia adelante que esa carencia de algo es relativa. ¿Sí? No es absoluta. ¿Por qué razón? Porque el ser humano se va a encontrar con que tiene unas necesidades y todas ellas, desde el tipo de necesidades que tiene, están en él. Todas. Tú y yo tenemos todas las necesidades que él plantea. Normalmente se estudian las necesidades de Maslow hasta el nivel cognitivo, consciente. Pero hay otras necesidades que son de tipo inconsciente y que también en la evolución del estudio yo les voy a traer a colación hoy. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno había oído hablar de Abraham Maslow? ¿No? Profe, pues ¿Sí? ya que lo mencionas, creo que sí, en algún momento vimos como una pirámide de Maslow, algo así. Es como que abajo están las físicas, después siguen como las emocionales o algo así, y de últimas termina en la cima termina como con algo personal, la satisfacción personal. Sí, ok. Vamos a ver.
Estas son las necesidades, la pirámide de necesidades de Maslow. El primer nivel nos habla efectivamente de las necesidades primarias, eso es lo chévere de los proyectos, todo es muy fácil, o fisiológicos. Primer nivel, primarias. ¿Cuáles son las fisiológicas? ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Alimento, ojo, no es comer, comer es la forma de satisfacerlas, es alimento. ¿Cuál otra? Dormir. Respirar, Tampoco. Esas no son necesidades, sino esas son funciones. ¿Sí? descanso, Vivienda. El descanso está ligado a algo más, ¿cierto? Que es cubrirse. Cubrirse. El ser humano tiene necesidad fisiológica de cubrirse para compensar las deficiencias y también para descansar. Entonces está incluida ahí. No es vestirse ni es dormir, sino cubrirse. Vivienda hace parte del cubrirse. ¿Listo? Y la tercera para personas normales, ¿cuál es? Dije para personas normales y se quedaron pensando, ¿verdad? Sexo. Los seres humanos necesitan sexo. De diferente forma. Ojo, sexo no es hacer el amor, eso es otra cosa. Esa es la forma de satisfacerlo. Pero el sexo comienza desde bebé. El bebé tiene una etapa oral, una etapa anal, tiene distintas etapas de satisfacción sexual. ¿Sí? Entonces es una necesidad inherente a los seres humanos. ¿Qué ocurre? Que este primer nivel, como lo demarca, es de orden corporal, físico. ¿Sí? Y nosotros cuando las experimentamos, aunque tenemos las otras, si no las satisfacemos, no miramos hacia arriba, no escalamos la pirámide. Así tengamos las otras necesidades. Por eso la llamó la pirámide de priorización de necesidades, nuestro amigo Maslow. ¿Vamos bien? Ya van a descubrir hacia dónde voy, ¿listo? profe, ¿me puedes repetir las tres que son de la base, las fisiológicas? Claro, con todo gusto. Alimento, cubrirse y sexo. ¿Listo? Bueno. Entonces en alimento también entra bebidas. En cubrirse entra vivienda, a vestirse. ¿Listo? Abrigarse, ese tipo de cosas. En sexo entra todo lo que implica la satisfacción sexual del ser humano desde su fisiología. Son necesidades básicas. Cuando el ser humano no tiene satisfechas estas necesidades, no mira hacia arriba. ¿Listo? Para el ser humano, en condiciones normales, es una prioridad. Te puede decir, no, pero es que tiene una enfermedad mental que le induce a la bulimia, a la anorexia. No, pues es que no es normal, tiene una enfermedad que le genera anorexia, entonces no piensa en alimentarse. En términos normales es lo que pasa. Entonces cuando uno ve una persona en la calle que no tiene que comer, a esa persona no le importa lo que pase aquí arriba. Y no es que no lo tenga, no, es que no le importa. Cuando uno se lo hace sentir, puede traer a su corazón, a su memoria, la importancia de esa necesidad e incluso hacerle olvidar la importancia y relevancia que ha tenido, que han tenido y que tienen para él estas que no están satisfechas. Por eso es que una persona a veces responde de manera agradable a un abrazo, a un Dios te ama, cuando tiene limitaciones en este nivel. Pero normalmente, como ellos no tienen necesidad de esto, nosotros tampoco le damos satisfacción a estos niveles, sino que nos concentramos todo acá. Esto es físico, esto es material. ¿Sí? Luego están las necesidades secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? ¿Quién me puede ayudar? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Como estudiar. Seguridad,
los que están como en el plano de la seguridad que le dan seguridad. Seguridad y salud. Inicialmente Maslow no presenta la salud, solo la seguridad, pero la salud es producto del estudio evolucionado de las necesidades de Maslow a la que aportaron otros psicólogos y han venido aportando. Es una teoría con mucha vigencia y aún con mucha actualización y con mucho estudio. Entonces tenemos el nivel secundario que son seguridad y salud. Entonces ya la persona que logró comer inicialmente sacando de una caneca o comiendo lo que le dieran, ya empieza a escoger cosas que no le vayan a hacer daño. Entonces las pone a hervir o las compra y las prepara y busca que tenga ciertos niveles de salud que no le vayan a afectar. Porque esa es ahora una oportunidad que se ha dado. Ya logró satisfacer el primer nivel y entonces el segundo nivel empieza a adquirir vigencia. Ya no es cubrirse de cualquier manera, con unos cartones o debajo de un puente. No, ya busca una casa donde pueda echar llaves, donde pueda estar más seguro, una cama donde pueda descansar mejor, ¿sí? Ya la ropa no es cualquier ropa, sino que busca vestirse de manera distinta, segura y con salud, con salubridad. ¿Listo? Ese es el nivel secundario. Este nivel secundario, como ustedes observan, también es material. También es material. ¿Sí? 2 de los 5 niveles están centrados en lo material. ¿Sí lo notan? Y son los primeros. Entonces nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué el hombre está en el mundo y por qué es tan material? Pues aquí hay una explicación fisiológica. Son necesidades primarias y secundarias. Uno le dice a alguien, vaya a la iglesia. No, pero no tengo plata. Problema suyo, vaya, camine. Si quiere buscar de Dios, tiene que esforzarse, tiene que pagar el precio. ¿Estamos facilitando las cosas o las estamos empeorando? Uno tiene que preguntarse estas cosas, ¿no? Ahora, pero ese no es el tema. Ya después miramos el tema. Les voy a contar algo. Aquí, en estos 2 niveles, está el 57% de la población colombiana. ¿Sí? A esto se le llama pobreza y miseria, a quienes solo tienen para estar en este nivel y algo de este. El tercer nivel se conoce como el nivel de las necesidades de reconocimiento. También se conoce como las necesidades de aceptación social. Aceptación social. ¿Listo? Voy a ponerlo acá. ¿Mejor? ¿Listo? Aceptación. Listo. Entonces, este nivel de aceptación social, yo tomo aquí la crucecita, se me hizo. No sé qué se me hizo. Está bien, pues. Ahora no se dejó borrar. Profe, ¿y si la proyectas sin enviarla para que puedas escribir ahí en el PowerPoint? No, aquí está bien, no hay problema. Un segundito, que es que tengo aquí. Ya, ok. ¿Listo? Ah, ok. Listo. Ya de qué fue lo que pasó. Aquí tengo otra ayuda y tengo las 2 ayudas activadas. Entonces, ahora sí. Listo. Y ahora sí aquí. Muy bien.
Listo. ¿Estamos viendo, sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, se me hizo, aquí está. Ok. Entonces, decíamos aceptación social. Voy a ponerle otro colorcito a esto, pongámosle este. ¿Qué es aceptación social? ¿Qué es para ustedes aceptación social? Como pertenecer a un grupo o ser amado o Su nombre lo dice, ¿cierto? pues por ahí sí. Aceptación social es ser amado, pertenecer a un grupo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el primer grupo social del cual espera uno sea aceptado? Que O esperan de mejor, la, que lo debiera aceptar. ¿Quién? la familia. La familia. Sí, señor. La familia. La familia. ¿Y qué trabaja hoy nuestro enemigo? ¿En qué trabaja? En destruir la familia. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? ¿Qué pasa si no hay aceptación social? Pues que no se escala al otro nivel. Entonces la persona, cuando ve que no hay aceptación social, se retiene acá. Por eso es que muchos muchachos, cuando van a las barras bravas, y en las barras bravas los aceptan, logran identificarse con las barras bravas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el que es malo, perverso, está siempre dispuesto a recibir a otros para pervertirlos. En cambio, los que no lo son, están listos a rechazar a otros porque no tienen algunas condiciones de tipo material para ser parte de sus grupos sociales. La misma familia, porque se le volvió una carga, porque no lo esperaba, porque se disgustaron, entonces se separaron, porque yo vivo contigo, pero es por nuestros hijos, y entonces los hijos se volvieron la razón del amor de una pareja, lo cual no es justo ni es lógico. El amor de ellos debía ser intocable, y para ellos, eso sería aceptación social, pero los estamos condicionando. Porque no trae el pan debajo del brazo, ¿sí? Porque qué problema, no lo esperaba, porque lo hiciste sin casarte y Dios dice que tiene que ser casados, entonces ahora le rechazamos. Aceptación social. Cuando las personas no tienen aceptación social, difícilmente pueden ver este otro nivel, el cuarto nivel. ¿Cuál es el cuarto nivel? El cuarto nivel no es otro que el nivel de... ¿Alguien me puede ayudar? ¿De qué? De amor propio. También conocido como autoestima. ¿Conocido como qué? Autoestima. Amor propio o autoestima. ¿Sí? Entonces, este es el cuarto nivel. Nosotros le decimos a la gente, quiérase un poquito. Pues, ¿cómo se va a querer un poquito si ni siquiera la familia lo ha querido? Pero estímese, hermano. Haga algo por usted, mi hija. Arréglese, quiérase. No existe esa posibilidad. Si aquí está el 57% de los colombianos, en estos tres está el 76%.
Es decir, que un 24% se va quedando para estos dos niveles. Aquí en este nivel estamos hablando de un 12% más. Es decir, que un 88% llega acá. Y solo algunos pocos, un 12%, en los que están ustedes, y gracias a mi Dios, o a nuestro Dios también yo, llegamos a este nivel. ¿Cuál es este nivel? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Autorrealización. Nivel de logro o autorrealización. ¿Listo? Logro o autorrealización. Es donde tenemos sueños. Donde usted y yo tenemos sueños. Donde pensamos en que podemos alcanzar metas, estudiar una carrera, ser profesionales, profesionalizar teología, transmitirle a otras personas y contribuir en el proceso que Dios ha propuesto de salvar a sus hijos para que estén con Él y nosotros servir de puentes, servir de testimonio, orar, clamar por ellos para que un día alcancen esos propósitos. Pero solo el 12% de una población. ¿De cuántos habitantes? De 51.786.000 colombianos. ¿Alcanza ese nivel? Profe, perdóneme. Sí. Le entendí en porcentajes que en el nivel 1 y 2 está el 55%. Nivel 1, 57. Nivel 2, 76. Sumados los del nivel 3. Nivel 1 y 2, 57. Sí, es el 56 punto algo, pero yo lo aproximo al 57%. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando nosotros hablamos de visión y de misión, para nosotros, ¿cierto? Para usted y para mí, pues, esto no es una cosa utópica, porque tenemos metas. Pero al resto de personas, hasta acá, esto, que hasta acá, mucho menos, pues no. Si es que apenas tiene el día de hoy. Vamos a ver si hoy pasamos. Claro, también es un motivo de reflexión, porque Dios dice que por nada estéis afanados, que viví cada día a diario, uno por uno. Pero Dios nos niega que tengamos una visión, porque también nos dice que la escribamos en tablas, y no dijo para las empresas. La visión aplica tanto para las empresas como para los seres humanos. Es más, yo diría primero para las personas, porque en una empresa, tome nota de esta frase, nadie puede dar de lo que no tiene. Hoy tú vas a una empresa y la empresa dice, esta es mi visión y mi misión, y te doy tan chévere. ¿Por qué es chévere? ¿Porque suena bonito o porque tú te identificas con ella? Lo ideal es que fuera bonita, buena, interesante y chévere, porque tiene la proyección que yo persigo, porque yo calzo con esa visión, porque también a mí me gusta esa visión, porque se ajusta a mi proyecto de vida, a lo que yo deseo hacer vida. ¿Sí? Nuestras vidas se convierten en proyectos en la medida en que tenemos logros por alcanzar, en la medida en que perseguimos realizarnos, conseguir metas, crecer. Si eso no está en nosotros, pues no tiene sentido tener una visión o una misión. ¿Sí? ¿Cómo les parece? Entonces aquí empezamos a pensar en visión, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? Con esto lo que ocurre es que estas necesidades
van a estar alcanzadas por otras necesidades. Este primer grupo de acá lo vamos a conocer como las necesidades de belleza. ¡Ay, qué belleza! Belleza. Nosotros de manera inconsciente vamos a sumarle a toda esta satisfacción, en la medida en que la alcancemos, estándares de belleza. Inicialmente no tienen ninguna, pero en la medida en que alcanzamos la satisfacción de cada uno de estos niveles y llegamos a estos de logro y autorrealización, la belleza se empieza a volver importante. Entonces queremos un mejor carro, una mejor casa, buscamos vestir mejor, arreglarnos, ¿sí? Comer más rico, gourmet, bien emplatado, según Masterchef, y todo eso. ¿Sí? ¿Usted cree que una persona sin tener para comer piensen que le emplaten bien el arroz? Y entre más grande sea el plato, más poquito, más gourmet. No fregas, lléneme el plato. Y entonces dice, no, pues como camionero, sí, como camionero. Pues que yo lo que tengo es hambre. ¿Cierto? Eso lo tenemos que entender. Porque la realidad de cada ser humano va a ser distinta y la proyección de su vida, en la medida en que la plasme en una visión, una misión, también va a corresponder a sus realidades. Y la va a enriquecer en términos de belleza en la medida en que escale en esa pirámide. Pues claro, yo pienso en un plato gourmet cuando puedo comer todos los días. Cuando me puedo dar el lujo de pagar 70,000 pesos o 100,000 pesos por un plato, por un pedacito de carne de lomo con champiñones. ¿Sí? 1 kilo de lomo está en 36,000 pesos más o menos. Una libra de carne ¿de qué diríamos? Por allá tiene un nombre. Pues vale 12,000 pesos. 3 veces más complicado. ¿Sí? Pero bueno, ahí está. Ahora, ¿qué sigue entonces después de esto? Pues después de eso, lo que sigue es que el ser humano ya no se queda solo con la belleza, sino que en la medida en que le pueda imprimir belleza, surgen otras necesidades de tipo inconsciente. ¿Cuáles son esas? Son las necesidades de conocimiento. Conocimiento. Entonces, ustedes hoy están aprendiendo esto, para algunos no es nuevo, ya lo sabían, pero lo van a aplicar a su misión y a su misión, y a la misión y la misión de las empresas, de los proyectos, de los programas que vayan a desarrollar, y entonces empiezan a pensar en el conocimiento, que hay que montar un proyecto, que hay que desarrollar unos objetivos, que hay que proponer unas estrategias, que hay que seguir unas condiciones de tipo administrativo, de tipo financiero, de tipo logístico, etcétera, etcétera. Pues ya no es un plan simple, fácil, sin estarse vistiendo de tantas cosas, sino que ya tiene mucha más información, y entonces le dicen, montemos una fundación, y usted dice, no, momentico, porque es que eso me implica hacer esto y esto, y es probable que el exceso de conocimiento le genere parálisis. Y entonces Enrique Lopera, en la página 74 del libro Píldoras Gerenciales de la Universidad de los Andes, el exceso de análisis genera parálisis. Ojalá que esta clase de proyectos no los haga detener los proyectos que tienen en mente, porque ese sería el riesgo, y ahí sí me van a tener que perdonar. Pero que conste que yo se los advertí. Jesús Guerrero montó Servientrega teniendo 5º de primaria. Y un día me dijo, si yo hubiese tenido 6º de bachillerato, que en ese entonces se contaba así, no habría montado empresa. Porque si uno con 5º de primaria se arriesga y no pierde nada. Con universidad, con todo lo demás, hay mucha información.
Y se genera muchos miedos, muchos riesgos, muchos temores. Se pierde hasta la fe. No puede uno apartarse, por ejemplo, de un llamado. Cuando Dios dice, haga esto, no, todo esto, frente a un llamado, lo decíamos ayer, pues, es el llamado. Es el respaldo de Dios. Entonces, si alguien me dice, mi misión es hacer el propósito de Dios, tiene la mejor visión del mundo. ¿Sí? En términos académicos, es necesario entender que los proyectos deben planearse. Y la palabra dice y nos invita a planearlos. Pero ¿hasta dónde? Hasta donde la perfección no riña con la gestión. Otra frasecita de Asado. Ojo, yo les doy las frases de Asado, pero no es que me vayan a excluir del asado. Me tienen que invitar. Normalmente me excluyen del asado. Yo les doy las frases, ustedes van al asado, las cuentan, pero no me invitan. Donde hagan eso, tenemos problemas. Profe, ¿la perfección qué? ¿Cómo? La perfección. Riñe con la gestión. Con esa frase, hermano, usted puede llegar tarde a la casa esta noche. Mentira, no es para eso. Si no, sus esposas van a decir que no vuelvan a entrar. No, mentiras. Pero es así, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el tercer nivel? El tercer nivel es el tercer nivel. Es este. ¿Listo? ¿Cuál es? ¿Alguien lo conoce? Se conoce como... ¿Cómo qué? Poder. Poder. El gran problema del ser humano. Mire, la teoría de la belleza es de Freud, pero la teoría del conocimiento es de Conrad, pero la teoría del poder es de Paulo. ¿Sí? El poder es lo que hace que la gente se distancie, se tenga envidia, peleen. Esposa y esposo porque al esposo le aumentaron el ingreso o le está yendo mejor en la iglesia, en cambio a ella le toca ir a trabajar, o al contrario, ella está en la iglesia y él va a trabajar y además está en la iglesia. El vecino compró carro, qué problema tan berraco, y nosotros no tenemos carro. El pastor creció la iglesia y compró finca, qué problema tan berraco, y nosotros en cambio ni tenemos casa. El poder, uy no, pero ese pastor sí lo invitan a la presidencia de la república y le hacen firmar cosas y todo eso, y yo quisiera lo mismo. El poder. Uy no, pero nombraron presidente de la congregación. Cambio a mí ni me mira, si ve mijo, ni se dan cuenta de su merced. Poder. Acuérdense que yo soy su papá. Poder. Poder desde los niños, manipulando. Poder desde los adultos, haciendo lo que sea para conseguirlo. Esto es lo que pasa en el ser humano. Si ustedes observan, estas primeras necesidades, que son de tipo físico, corporal, ¿cierto? Ya lo decíamos acá, material. Estas de acá, voy a cambiar esa rayita de color, está por acá. Vamos a ponerla de color blanquito. Ahí blanco, pongamos la amarilla. Listo. Estas de acá son del cuerpo. Estas de acá, estas dos son del alma. ¿Cómo te fue, Dani?
Perdón. Perdón. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Pregunten tranquilos. Y estas son espirituales. Las necesidades del hombre. Y este grupo de necesidades interviene en la satisfacción, en el índice de satisfacción que experimenta el ser humano de acuerdo con sus condiciones de vida. Si las condiciones de vida se rigen por el espíritu, imagínense cómo estos tres grupos de necesidades cambian en términos de lo que uno persigue. Uno ya no quiere el poder para ser mejor persona. Uno no quiere el poder para tener reconocimiento. Uno quiere el poder para servir a Dios, para amar a los demás como a nosotros mismos, para perdonar, para ayudar, para servir. Uno no quiere el conocimiento para idolatría, para pasar por encima de Dios. Uno lo quiere para aportar al desarrollo de las personas, su crecimiento. Uno ya no quiere la belleza para estar cambiando porque su mujer cumplió 70 años o 55 o 60, ¿no? o se le engordó, no, la belleza está en el corazón, está en el amor que coloca Dios para nosotros y entre nosotros, está en otras cosas, se connota de manera distinta, pero cuando no tenemos a Dios, entonces imagínense cómo va a formular su visión. Esto, les pregunto, ¿creen que ocurre en ustedes? ¿O ustedes son ajenos a esto? ¿Qué me quieren decir ahora, por ejemplo, Henry? Sí, profe. ¿Cómo te parece esto? Pues, profe, sí, muy interesante. Bueno, no he podido abrir la cámara porque no he podido todavía llegar a la casa, pero... No te preocupes. Sí, profe, muy interesante. Creo que internamente se dan esas luchas al interior de cada uno de nosotros. Y solo cuando el Espíritu Santo pues toma el control de nosotros es que, o más bien a través del Espíritu Santo es que podemos tener el control de todas esas emociones, de toda esa lucha interna de querer ser mejor, en fin, todas esas series de cosas que su merced está explicando, creo que está presente en nosotros. Okay. Entonces, gracias, Henry, por tu intervención. Aprecio muchísimo lo que has dicho y observen lo siguiente. De acuerdo con eso. La trascendencia de nuestras vidas cuando tenemos y cuando no tenemos a Dios. ¿Hacia dónde trascienden nuestras vidas? Porque todas van a trascender de una o de otra manera. ¿Cómo trascienden cuando actuamos sin Dios? ¿Y cómo trascienden cuando tenemos a Dios? Porque Jesús pide algo y a uno le pareciera imposible cuando no lo conoce, cuando no camina con Él. Primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadir. Porque cuando nosotros ponemos todo lo que tenemos, nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón en Él, pues los proyectos tienen un sentir distinto. Aquí es donde uno empieza a compensar el conocimiento académico para realizar un plan con la fe y con creer para poderlo desarrollar pese a las limitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en las limitaciones uno no puede llevarse por delante de su familia. Porque eso también implica no amar. Y ahí está implícito la necesidad de amar a los demás. Entonces, uno tiene que dar pasos, pero tiene que dar pasos sensatos. La sensatez es algo que Dios nos pide hacer y que nosotros debiéramos tener presente. Ok, les dejo de esto. ¿Qué piensa Sara? Que no la hemos escuchado mucho hoy. Sara, ¿qué piensas de esto? Profe, pues yo pienso que sea real en nuestras vidas. O sea, como que cuando ya mire la pirámide, la de abajito, eso es como lo que uno conoce, ¿no? Digamos, lo que ya había escuchado antes.
pero la que construiste arriba, eso es como que más orgullo que otra cosa, digámoslo así, desde mi perspectiva, ¿no? Sí, Porque lo del poder ahí se refleja muchísimo, la belleza también, el conocimiento, eso es orgullo, digámoslo así. Lo que sobrepase lo de abajo, ya de arriba yo lo veo así, ¿no? Como orgullo, como reconocimiento más del que yo merezco o el que yo debería tener, como ese conocimiento, ese decir yo sé más que tú, o yo soy más bello que tú, o yo puedo hacer más cosas que tú, y así, yo creo que yo lo veo de esa manera. Y bueno, creo que Daniel había levantado la mano también, entonces pues también escuchemos a Daniel, pues propongo yo. escuchemos entonces a Daniel. Adelante, Daniel. No, que pienso, digamos, bueno, siendo como, yendo mucho a lo que Jesús hizo con el conocimiento de algo como esto y la aplicabilidad, ahí lo vería por qué fue tan efectivo él en su mensaje, ¿no? Que de pronto es una comprensión que a nosotros, bueno, muchas veces nos hace falta, porque solo nos enfocamos en que la mayor necesidad que tiene el hombre y lo que siempre nos han dicho es la necesidad de Dios, y Dios está en el plano prácticamente en el espiritual. Sí, Y, y ahí es donde uno de pronto, digamos, si uno analiza, digamos, yéndonos a lo que es el proyecto de la iglesia, porque la iglesia se la pasa mucho tiempo en muchas cosas y uno a veces dice, pero es que no crece, es que la gente no me entiende, es que está pasando el tiempo y no pasa nada. Y pues claro, si hay hay ciertas necesidades que necesitan en cierto orden ser satisfechas para poder llegar al punto de soñar en ciertas cosas, pues lógicamente, pues por eso es que esos detalles también influyen y de pronto son los que a veces uno pasa muy por alto en el desarrollo y en el análisis que hace de las situaciones a las cuales uno se enfrenta. claro. Y pienso que con algo así es que uno puede entender por qué hay, digamos, a veces la Biblia o bueno, específicamente en Hechos habla de cómo era la iglesia primitiva y qué era lo que hacían. Sí, Y ese es un desarrollo que lógicamente para haber hecho la labor que hicieron en el siglo primero, que no se ha repetido en ningún momento de la historia hasta el momento, pensaría que fue por poder satisfacer muchas de estas necesidades, al punto de que las personas pudieron estar en su realización como familias y como personas y poder llevar el mensaje de Cristo de la forma que lo llevaron. claro. Fíjate que lo que dices tú tiene todo el sentido cuando Jesús dice, al enemigo hay que darle lo que nos quiere robar. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todo lo contrario. Si una persona tiene hambre, no, pues que aguante. Si una persona necesita un abrazo, no, pues que pasa que está mal criada y es que la contemplen, pero no, porque tenemos que soltarla. Las personas van a tener intereses, eso es legítimo, es natural, natural. Y siendo natural no quiere decir que sea malo, pero no es bueno, no es bueno, es sencillamente natural. Ahora, nosotros a través de Dios lo vamos a llevar a que sea sobrenatural y por lo tanto lo natural podría desvanecerse. Sí, importante, pero los intereses van a existir. No podemos desconocer los intereses, porque al fin de cuentas los intereses son los que van a permitir que un proyecto se haga o no se haga, porque son nuestros, también son de ellos. Los nuestros a veces distintos de las demás personas. Y es donde nuestro nivel de persuasión para que el proyecto se desarrolle va a funcionar. ¿Qué es la persuasión? Un consejo anticipado. Clave eso. Tomen nota. ¿La persuasión es qué, profe? Un consejo anticipado. Un buen consejo anticipado. Eso es persuadir. Es dar un buen consejo de manera anticipada. No es venderle nada a nadie, no es convencerle a nadie. Nosotros no convencemos a nadie de Dios.
Lo que hacemos es conducirlo a través del conocimiento a que Dios le persuada. Porque finalmente es Dios quien le persuade a través de su palabra, ustedes lo saben muy bien. Pero Dios ejerce una función de persuasión. Dios le dice, hay dos caminos, hay uno bueno y uno malo. Yo te recomiendo el bueno. Dios no le dice, tienes que coger el bueno, no. Nosotros... Profe. ¿Sí? Dime, John. Sí, profe, es que yo veo también como en la pirámide, como esa naturaleza del ser humano, como, no sé si está bien usar ese término, pero decir insaciable. Siempre Sí, quiere más, siempre queremos más, siempre. Y ya llegamos a la punta de la pirámide en autorrealización, pero eso no es suficiente. Entonces nos inventamos otras necesidades que no lo son. O, bueno, uno quería decir eso, eso insaciable que hay en el ser humano y que creo que no es del todo malo, porque ese deseo de salir adelante y de tener mejores condiciones o, o un bienestar o mejorar, pues es el que impulsa los proyectos o las decisiones, pero creo que lo malo está en pasar la punta de la pirámide y empezar a hacer necesidades, cosas que no son necesidad. O sea, y sufrimos por ellas. Y uno piensa que a veces es el impío el que sufre por lo que no tiene, pero a veces que considero yo que nosotros como creyentes también sufrimos por lo que no tenemos y queremos tener, y por esa preocupación de adquirir lo que no tenemos, nos perdemos. sí. Se te fue el audio. Se te fue un momentico el audio, pero está bien. Vuélvelo a habilitar ahí. A ver si yo te lo puedo habilitar acá. Aquí puede ser. Ahí no me habilitó. No, esa ya tu equipo que no está habilitándolo. Ya, ahí, por ahí. ¿Alguien más abra su micrófono? ¿Alguien que abra el micrófono? María Hola, José. hola. Profe, yo. Ah, sí, ya, listo, yo. Adelante. Listo. No se escuchó nada de lo que dije. No, me escuchó todo el mundo, casi todo, yo creo. No, tienes toda la razón. Ojo, las necesidades tienen carácter insaciable y especialmente las fisiológicas y las de seguridad y estima, las corporales. Las demás también podrían tener esa condición y por esas razones que se connotan de belleza, conocimiento y poder. Y ese poder no termina. Y entonces se queda 4 años en la presidencia, pero quiere estar 12 o perpetuar en el poder para no perder eso. Es verdad. ¿Cuáles son las necesidades entonces que encuentran oportunidad de ser satisfechas, incluso hasta la saciabilidad y nunca dejar de ser saciadas? Las que se fundamentan en Cristo, porque Cristo dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y nunca, nunca tendrá sed, ¿sí? Porque yo soy la fuente inagotable de vida. Entonces, observen por qué es esta lógica en el ser humano, nos conoce bien, Él nos conoce bien, cuando nosotros no fundamentamos nuestra visión, nuestra misión y nuestros proyectos en Cristo, nosotros nos perdemos. ¿Sí? Por eso es que muchas obras se pierden, muchos pastores se pierden, muchos proyectos se pierden, porque Dios nos acompaña hasta determinado momento y en adelante se vuelven mi proyecto, con un fin y con un interés particular, y no con el fin y el interés con que Dios nos llamó a desarrollarlo, a hacerlo. ¿Listo? ¿Cómo te parece, María José, que no te hemos escuchado y estás por allá oculta? A ver, María José, ¿y quién más me falta? Y Jamie también. Ah, no, Jamie sí, Jamie tiene 2 dispositivos. Sí, profe. No, es que estoy oculta, qué pena. Es que estoy un poquito enferma. Pero
No, la verdad me parece muy interesante el hecho de que esto también es conocerse a uno mismo y lo que tú hablas para hacer nuestra misión y nuestra visión. En lo personal, para mí hacer mi visión y mi visión, porque no me preguntaste al inicio, Sí, fue perdón. retador. Fue retador porque pienso que estoy en la etapa de mi vida donde es necesario hacerlas. Y también, o sea, como que para centrarme y decir, realmente quiero esto, lo quiero a esta manera y de qué manera lo que quiero se acopla con lo que Dios quiere para mí. Me pareció hermoso, hermosísimo hacerlo porque es muy importante uno proyectarse. Si uno no se proyecta, pues no se cumple con lo que uno tiene soñado, pensado o lo que uno desea en su corazón para en esta vida, ¿no? Y que Dios mismo es el que pone también esos deseos en el corazón de las personas cuando uno tiene esa comunión con Él. Y hablando de las necesidades y de todo esto que hemos hablado, pues me parece como un tema muy amplio, pero al tiempo muy sencillo porque se reduce a nuestra humanidad diaria, a lo que diariamente vivimos y como esto entenderlo, porque a veces vivimos sin entender muchas cosas que naturalmente hacemos o necesitamos, o como estamos hablando ahorita de lo material, lo espiritual, todo esto. Y me parece pues muy importante, profe, muy, muy importante porque te da como un horizonte, una visión de por qué necesito lo que necesito, o si realmente estoy necesitando las cosas que son primordiales, o estoy siendo, como dice la Biblia, todo es vanidad, o me estoy yendo por la vanidad, o no sirve para revisarnos mucho. De acuerdo, María José. Muy lindo lo que has dicho, muy inspirador. Qué bueno, me alegra mucho que lo hayas leído desde esa perspectiva. Es muy enriquecedor, te lo agradezco mucho. Aquí hay algo muy importante que ver, ¿no? Recordemos que el espíritu es identidad, el espíritu es conciencia, el espíritu es comunión y el espíritu es intuición. El alma es pensamientos, sentimientos y voluntad. Eso lo saben ustedes muy bien. Por eso es que estas necesidades son del alma, porque habla de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Cuando nosotros tenemos reconocimiento, nosotros tenemos mayor facilidad para decidir, para decir no o sí. Cuando tenemos autoestima, nosotros, mire que esto es lo que Dios presenta. Dios no dijo que nos amáramos nosotros más que a los demás, dijo, amen a los demás como a sí mismos. Tampoco dijo no se amen. No, hay que amar a los demás, pero también nos tenemos que amar a nosotros. ¿Sí? Es muy coherente, ¿verdad? Yo desde ahí aprecio la teoría. Hay cosas de la teoría que por supuesto me alejan de ella, me apartan, pero Dios también nos dice que tomemos lo bueno y rechacemos lo malo. Aquí está lo bueno y por eso se los he traído. Y ahora si miramos aquí en el nivel de logro, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestra identidad, ¿qué queremos ser? ¿A quién le estamos apuntando? ¿Estamos apuntando a nuestro Jesús? ¿O a quién estamos apuntando? ¿En dónde están nuestros ojos? ¿Eh? Y si es así, ok, nuestra conciencia está en Él. Y si nuestra conciencia está en Él, el poder, el conocimiento y la belleza van a girar en torno a eso, sabiendo que el poder le pertenece a Dios y nos es dado porque Dios nos lo da a través de su Espíritu. Si no, no lo tendríamos. Por lo tanto, vivimos por gracia y no por obras, ¿no? Ahora, si el conocimiento está en Él y la comunión está en Él y nuestra identidad está en Él, nuestra intuición para poder ver, orientar nuestras decisiones visionarias están dadas por Él. ¿En términos de qué? De revelación. ¿Qué les quiero decir? Que su visión cuando ustedes pertenecen a Dios y la visión de un proyecto cuando uno pertenece a Dios no es la adivinación ni un planteamiento inteligente prospectivo de la conjugación de múltiples variables en un esquema de planeación estratégica o de perspectiva, sino que es una revelación que Dios nos da por su gracia, por la gracia que halló en nosotros, por su misericordia, para que hagamos cosas grandes para las que hemos sido preparados, porque cosas grandes harás, mayores que las que hizo Jesús, porque ha sido preparado para ellas, para toda buena obra. Esto es lo que es la revelación. Señor, muéstrame la visión, pero tengo este contexto para explorar si mi visión está cargada de intereses particulares
que se quedaron en uno de estos escalones o realmente está centrada en algo sobrenatural, porque mi proyecto será sobrenatural en la medida en que corresponda a una revelación. ¿Cómo les parece eso? ¿Los dejé mudos? Sí, profe. Tremendo. Sí, confrontante, profe. Entonces, ¿quieren la visión? Oren y ayunen. Y tendrán la visión de sus vidas. Nos preguntamos a nosotros, ¿cuál es nuestro propósito si nosotros no somos creadores de nosotros? Hay que preguntarle al creador. ¿Cómo les parece? Es lo que ustedes enseñan. No se aleja de los proyectos. ¿Quién dijo? Hablaba con Antonio hace algunos años y me decía, no, es que en la universidad no les gusta que yo vaya a dictar ese módulo de proyectos allá porque ellos dicen que eso no debe ir ahí. ¿Por qué? Entonces tampoco aprendemos matemáticas. No vamos a estudiar entonces tampoco biología. ¿Por qué? Si es que las ciencias están al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las ciencias. ¿Es así o no? Revelación. Por eso, María José, no habías visto tu visión. No, es que por un momento no alcanzaba a leer y se me achicó la pantalla y no te veía. Y después dije, me falta alguien. Yo la vi cuando entró, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí esta Tranquilo, pantalla. profe. Bueno, muy bien. ¿Cómo les parece esto? Chévere, profe, empezar el semestre así, todos confrontados. Sí. Sí, esto nos invita a entender un poco y a ver un poco qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué estamos persiguiendo en la vida? ¿Hacia dónde Profe, queremos? Sí, adelante. es que en la convención en Bucaramanga que tuvimos de la Iglesia Cruzada Cristiana, un Sí. predicador, un pastor, dijo que él tenía un proyecto muy bonito, que era hacer una fundación para ayudar, creo que a gente a salir de las drogas. Y Sí. eso está muy bien. Y él se esforzó, se endeudó comprando una finca, haciéndole arreglos y todo. Y ese proyecto no prosperó, tuvo que luego salir a vender la finca para recuperar lo que había invertido, pagar algunas deudas y cosas así. Y en algún momento él como que se confrontó, ¿por qué si algo tan bueno Dios no lo respaldó? Y él dice, desde su perspectiva muy personal, que Dios le dijo, la idea está muy buena, pero yo a usted no lo mandé a eso. Entonces, ese proyecto no era, puedo entender, ese proyecto es una idea muy buena y muy bonita, pero no era el llamado que él tenía ni era la visión para él. Entonces, puede ser hasta peligroso empezar proyectos y cosas de ese tipo sin tener la guianza de Dios, simplemente buenas intenciones. Y esto de pronto me hizo acordar porque nosotros preguntándonos cuál es nuestra propia visión y nosotros no nos creamos ni fuimos hechos por nosotros mismos, sino para cumplir un propósito de Dios y deberíamos esforzarnos como más en conocerlo para poder desarrollarlo. Y esa es la enseñanza que pues me quedó de ese pastor y a veces tomamos decisiones sin la guianza de Dios. Sí, es verdad. Ahora,
aquí hay mucho más sobre qué reflexionar en este caso específico y la casuística que nos ofrece este precioso y lindo pastor, que no sé quién sería, tampoco es importante que lo traigamos a colación, pero sí me permite entender que hay mucho más. Quisiera tocar el tema y profundizarlo, porque nos va a servir mucho. Quiero profundizarlo con este versículo, ¿sí? Permítame, y ya se los leo. Porque me trae a memoria una palabra reciente que Dios me daba para la predica del domingo pasado, precisamente. Ya se los voy aquí a leer. Ya. Un segundito. ¿Por qué quiero leerles este versículo? Porque observen lo siguiente, el pastor dice, Dios me dijo, yo no te llamé a eso. Claro, yo no puedo decir que Dios no se lo dijo. No sé, si el pastor lo dice, yo se lo creo. Pero también puede ser que Dios le haya dicho, yo sí te llamé a hacer eso, pero ojo que cuando Dios habla, no habla en esencia a nuestras obras, sino en esencia a nosotros y nuestra fe. Porque al fin de cuentas el propósito de Dios está por encima de las obras. El propósito de Dios primariamente en relación a nosotros está en nuestro carácter. ¿Estamos de acuerdo? Está en nuestro carácter. Eso es lo que a Dios esencialmente le interesa en nosotros. Yo empecé en la iglesia y durante muchos años la iglesia no crecía. Yo decía, Señor, pues yo sé hacer empresas, yo sé hacer proyectos, yo sé hacer publicidad, yo manejo redes sociales, yo enseño cómo hacer iglesia, soy el que enseña planeación en la iglesia cuadrangular, en la misión carismática, tengo la Cámara Internacional de Empresas y Emprendedores Cristianos, fui presidente de ACOPE. Señor, yo sé cómo hacerlo, estoy formado en lo teológico, te amo, oro, clamo, mis rodillas están peladas, mis manos también. Y Dios me dice, y yo te estoy formando. Tienes que depender de mí, no de ti. Necesito que dependas de mí. Tú me pediste que te enseñara a depender de mí. Te estoy enseñando a depender de mí. Y yo no he encontrado un camino más hermoso que ese para depender de Dios. No, que es que la estrategia es Dios. Él dijo que él alzaba la voz y llamaba a sus ovejas. Y sus ovejas venían. Él no me dijo, saltó a gritar. Y yo salí a gritar. Y me subí a los buses. Pero no, es que él quiere que yo dependa de él. De pronto Dios quiere que él dependa de él y no de su habilidad para comprar una finca, para endeudarse, para hacer un esfuerzo en él y no en Dios. Yo vi crecer una iglesia en un parque, sin garaje. En un parque. Ahí predicaba el pastor. Y hoy tiene una iglesia muy grande, pero predicaba en un parque. Otros los vi predicando en la calle, otros en sus casas. Y no se endeudaron. Hicieron lo que con sus recursos podían hacer porque le creyeron a Dios. Entonces, a veces es eso, ¿no? A veces es que uno en su sabiduría y en su conocimiento y en el sentido de quererle agradar a Dios, empieza uno a hacer las cosas sin contar con Dios y sin confiar en Él. Sin confiar en Él. ¿Eh? Miqueas 6:8. ¿Me copian? ¿Sí?
Sí, profe, Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo eso Dios no pide. ¿Sabe qué? Ni siquiera servirle. Si Dios quisiera que nosotros le sirviéramos o que alguien le sirviera, pues no lo hace con nosotros, lo hace con los ángeles o con sus ejércitos. No, no, no. Dios solo pide 3 cosas de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y a veces es lo que no hacemos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo les parece? Los volví a dejar callados, no soy yo. El Señor que está ministrándonos. También a mí. ¿Cómo les parece? Muy bien, profe. Excelente. Entonces trabajemos en nuestra visión y nuestra misión. ¿Listos? Para el día lunes. Nos vemos con una visión y una misión que Dios les va a revelar. No se preocupen si Dios les revela una cosa totalmente distinta a la que hasta hoy tienen en su corazón. Dejen que fluya. Con toda esta información, que fluya. ¿Listo? Sí, señor. Ya les amo mucho. Ya, fue muy rápido. Ya me siento parte de ustedes. Espero que yo pueda ser parte de sus corazones. Dios les bendiga. Amén, profe, amén. gracias. Amén. No, Muchas profe, gracias, profe. Igualmente. Gracias. Gracias, profe. Con todo gusto, ustedes.